Muy buen día a todos los presentes el día de hoy. Les voy a hablar sobre las purificadoras, tema elaborado por Cristóbal de Urriola. Como vamos a ver aquí en el video presente, ¿qué son las purificadoras? Es un recipiente que lleva el combustible sucio que gira a alta velocidad utilizando una fuerza externa. Las fuerzas externas son generadas por un motor eléctrico que conduce hacia el eje principal donde está ubicada el filtro, ya sea por engrane o utilizando una transmisión por correa. La fuerza centrífuga desarrollada por el motor ejerce una fuerza sobre todas las partículas del combustible. Las partículas pesadas como los sólidos, el agua, se lanzan hacia la periferia del recipiente donde son separadas. Purificadora de aceite. Es parte esencial del buque. Se encarga de despojar de impurezas el líquido lubricante que circula a los generadores y a diversos equipos. Sin una purificadora funcionando, las impurezas se acumularían en el aceite, dañando sus propiedades o atascándose en puntos importantes generando grandes daños. Una purificadora de aceite lubricante es un dispositivo mecánico utilizado para separar impurezas como agua y partículas sólidas en el aceite lubricante. El dispositivo funciona como una centrífuga, lo que significa que se mantiene una fuerza centrífuga dentro del equipo de tal manera que las partículas no deseadas con una densidad mayor que la del aceite lubricante se eliminan del sistema. Por lo tanto, el purificador es uno de los equipos de dispositivo de limpieza, aparte del filtro, que se utiliza para purificar el lubricante antes de usarlo nuevamente en el motor. Los contaminantes y diversas impurezas que entran en los aceites industriales durante el almacenamiento, operación más comunes son el agua, partículas sólidas, gases, depósitos de parafina resinosos de asfalto, ácidos, lodos de petróleo, también conocidos como sludge, compuestos organometálicos, hidrocarburos insaturados, hidrocarburos poliaromáticos, restos adictivos y productos de descomposición de petróleo. La separación en el purificador se produce en función del principio de diferencia de la gravedad específica de varios líquidos y sólidos. Si dos grados diferentes de este líquido se mezclan en un tanque y se dejan durante un tiempo, las partículas más densas y fluidas y sólidas bajarán y el líquido más ligero flotará en la superficie. Supongamos que hay un aceite mezclado con agua y partículas sólidas en el tanque. Según la separación por gravedad, los sólidos se asentarán en la parte inferior del tanque. El agua, que es más pesada que el aceite, se asentará por encima de los sólidos. El aceite, que es líquido más ligero, se asentará en la parte superior. Si añadimos placas deflectoras angulares al tanque, la parte inferior de cada placa paralela proporciona más superficie para que las gotas de aceite suspendidas se combinen en glóbulos más grandes y suban. La partícula sólida también se deslizará por la superficie de cada placa paralela. Eso permite que el líquido más denso y los sólidos se asienten en la parte inferior, mientras que el líquido más ligero se elevará hacia la separación. Ahora vamos a entender el mismo concepto cuando se aplica en un separador de aceite centrífugo, o deberíamos decir de heavy fuel oil o diesel fuel oil. Cuando el petróleo, el combustible sucio entra en el separador, pasa a través de las placas que empujan hacia arriba por el flujo del fluido. El fluido se mueve entre dos placas que tienen una velocidad mayor en el punto medio y mínimo cuando se acercan a las placas. Esto se debe a que la fuerza centrífuga retrasará el componente horizontal del movimiento para las partículas más pesadas, haciendo que se acerquen a la parte inferior del disco superior, reduciendo su velocidad de flujo. El líquido más ligero se eleva debido al empuje del flujo del líquido sucio que entra en el separador para fluidos y sólidos más pesados. Con el tiempo, esta fuerza centrífuga supera la ascendente que actúa sobre las partículas debido al movimiento del fluido y comienzan a moverse hacia el exterior y recogen cerca del puerto de lodos o del sludge port. De esta manera se puede ver que la reducción del caudal de un separador tendrá a aumentar la calidad de la salida. Purificadora de Marine Diesel Oil y Heavy Fuel Oil. Igual que la purificadora de aceite, estas son de suma importancia. Gracias a estas podemos asegurar la pureza de un combustible que vamos a usar, además de quitar cualquier sustancia que pueda ser perjudicial para el proceso de combustión. Un purificador de combustible es un dispositivo mecánico utilizado para separar impurezas como agua y partículas sólidas en el combustible.
El dispositivo funciona también como una centrífuga. Se mantiene una fuerza centrífuga dentro del equipo de tal manera que las partículas no deseadas con una densidad mayor que la del combustible se eliminan del sistema. En primer lugar, el fuel oil es transferido internamente del búnker a los tanques de sedimentación. En el tanque de sedimentación se almacena y calienta a 50 a 60 grados para separarlo del agua, que se drena en la parte inferior. El aceite del tanque de sedimentación es sacado por la bomba de alimentación que entrega el combustible a un calentador controlado por un termo para elevar la temperatura de dicho combustible a unos 80 o 90 grados Celsius antes de suministrarlo al separador centrífugo. A continuación, el combustible se mete en un purificador en el que el agua y las partículas sólidas se separan de él. El combustible purificado se transfiere al tanque de servicio donde se alimenta directamente a los motores marinos y la caldera de los buques. Muchas gracias.